¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros te vienen ocultando desde hace 2 años y medio. Lo que otros no te muestran durante estos 2 años. Aquí te lo venimos mostrando, te lo contamos, lo clarificamos todos los días para que conozcas exactamente la realidad de lo que pasa en todos los campos en nuestro país. Vamos a seguir analizando hoy el presupuesto del ajuste del Fondo Monetario Internacional que presentó en las últimas horas el delegado del fondo en la Argentina, el ministro Duhovne. Y además, por supuesto, todas las derivaciones del nuevo procesamiento del juez federal Claudio Bonadío contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, por 8ª vez, la expresidenta estuvo en tribunales. Darío Villarruel enseguida vamos a estar con toda la información. Pero además tenemos en exclusiva, esta es la carta de 2 carillas que, fíjese, de puño y letra, escribió, una vez detenido ya en Ezeiza, José López. Está escrita el 20 de septiembre del 2016. ¿A quién se la escribió? A Julio De Vido. Las revelaciones que hace aquí José López. En todo caso, una nueva versión de José López, que ya dio varias versiones ante la justicia. En esta carta de puño y letra a Julio De Vido, esta noche te la vamos a mostrar, te la vamos a comentar. Documento exclusivo, pero además las cosas insólitas que ha dicho públicamente el fiscal federal Carlos Stornelli. El nuevo arrepentido en la causa de las fotocopias, Stornelli, el fiscal, es el nuevo arrepentido. Bueno, una causa que, bien decía hoy el colega Jorge Asís, va para el premio de las malas novelas escrita por Claudio Bonadío, ¿no? Muchas repercusiones en las últimas horas, mucho título, como quiere el gobierno de Macri, para tapar una dura realidad. Hoy el dólar volvió a subir. Fíjese el dólar hoy, pese a los esfuerzos del Banco Central, 40.53. Fíjese, se vendieron hoy, se siguieron patinando 260 millones de dólares. Las reservas del Banco Central de la República Argentina cayeron hoy en 400 millones de dólares y perforaron hacia abajo la barrera de los 50.000 millones. Ya hoy hacia abajo cayeron las reservas en menos de 50.000 millones de dólares. Esto es lo que el gobierno de Mauricio Macri está intentando tapar, la dura realidad económica de un presupuesto que realmente es un dibujo, porque la verdad que las metas del presupuesto para el año 2019 son incumplibles. Fíjese, están proyectando para el año próximo $1 a 40.10. Hoy el dólar está a 40.50 en la Argentina, 40.53, con lo que supone, están proyectando las consultoras privadas un dólar a 51 pesos para el 2019. Es decir, un presupuesto que no solamente esconde el verdadero ajuste del Fondo Monetario Internacional, sino que además, otra vez, como lo fue el presupuesto de este año, que no han cumplido ninguna meta, es un presupuesto absolutamente mentiroso, que aparentemente el peronismo federal, encabezado por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y por los diputados del peronismo federal, reitero, van a acompañar en la Cámara de Diputados este presupuesto del ajuste, el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Y obviamente, como siempre lo decimos, habrá que estar muy atentos a ver qué diputados,
qué diputados votan el presupuesto del ajuste de más de 500.000 millones de dólares de ajuste para el año que viene en la economía argentina y en tu bolsillo? Por ejemplo, hoy el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, muy suelto de cuerpo, reiteró que antes que termine el año puede volver a subir el boleto en el transporte tanto de colectivos como de trenes. Pero una línea, Fernando Alonso, antes de comenzar con todo el desarrollo judicial que tenemos preparado, una línea sobre lo que significó hoy esta nueva suba del dólar, la pérdida de reservas y lo que significa el presupuesto. Buenas noches. Se vendieron 261 millones para contener al dólar, 40.53. Ahí hay muchas dudas de qué es lo que está buscando hacer el gobierno. Hoy vencieron las LEVAC, vencían 380.000 millones, renovaron solo 150.000 millones y con una tasa de 45%. El gobierno quiere desarmar totalmente las LEVAC y hoy dio el punto final. Así que hay muchas dudas de qué es lo que va a hacer el gobierno de ahora en adelante, si está sembrando una nueva convertibilidad, si le está poniendo un techo al dólar que la va a poder sostener o luego de desarmar la LEVAC lo va a dejar ir. El presupuesto del próximo año dice 40-10, hoy cerró a 40-50. Hay una diferencia muy notoria entre lo que está pasando y lo que dice el presupuesto que va a pasar el próximo año. Entre esa diferencia es donde entran las declaraciones del director del Consejo Nacional Económico de Estados Unidos, ¿no? Larry Kudlow, que hablaba de una posible vuelta a la convertibilidad. Hay muchos rumores en el mercado, no se sabe muy bien qué es lo que está, hacia dónde está orientando el gobierno la política cambiaria. Claro. Por lo pronto sigue vendiendo reservas para evitar que el dólar se le dispare en estos momentos. Fernando, respecto a la dolarización, que fue un anticipo exclusivo la semana pasada de Minuto 1 sobre las declaraciones del principal asesor económico Donald Trump, el gobierno no ha despejado esa duda y muchos economistas siguen sugiriendo, fíjate hoy, el inventor de la convertibilidad en Ecuador le sugirió a Mauricio Macri que dolarice la economía argentina. Es decir, desde el exterior siguen recomendándole a Macri dolarizar la economía argentina y el gobierno no despeja esta incógnita. El gobierno recibe el asesoramiento de Domingo Felipe Cavallo de una nueva convertibilidad, que obviamente, como lo hemos dicho acá, no será de 1 a 1. Dolarizar, el gobierno está analizando puertas adentro ya. Quien no desmiente, admite que frente a la difícil coyuntura económica, en su peor momento, hoy el propio Jaime Durán Barba admitió que es el peor momento de Mauricio Macri en el gobierno, evidentemente algo están tramando, ¿no? Mirá, vamos a recordar, Ecuador directamente dolarizó la economía, no fue la convertibilidad, sacó de circulación su moneda y la reemplazó por el dólar sin acuerdo con Estados Unidos, lo que le genera una recesión muy fuerte y que todavía no logra recuperarse. En cuanto a la Argentina, Gustavo, como vos lo planteás, si el dólar el próximo año va a estar 40-10 como dice el presupuesto es un dibujo o eso es lo que está pensando el gobierno. Si el gobierno está pensando en un dólar de 40-10 con una inflación que en el mismo presupuesto figura de 23% de enero a diciembre del próximo año, habría una apreciación muy fuerte del peso durante esos meses. Así que no hay todavía una perspectiva muy clara de qué es lo que está jugando el gobierno. Por eso tantas dudas de si está estudiando o no la convertibilidad, si está estudiando o no una dolarización o cuál es el modelo en el cual quiere moverse el próximo año. Ya continuamos, tenemos una alerta, una noticia de último momento. Detuvieron al dirigente social Juan Grabois. El gobierno nacional y algunos medios lo tienen en la mira desde hace tiempo. Reiteramos, hace instantes detuvieron al dirigente social de la CETEP, Juan Grabois. El gobierno lo tiene en la mira, el gobierno lo viene persiguiendo desde hace tiempo.
una nueva detención. Estamos en comunicación. Este es el momento en que se produjeron disturbios. Estamos en comunicación con un dirigente social. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gato? Bueno, comentanos qué es lo que ha pasado. Estábamos protestando en la puerta de la comisaría 18 porque después de un bestial operativo que hicieron en Plaza Constitución se habían llevado detenidos a 4 trabajadores de la vía pública y a 2 compañeros militantes del MTE. En ese momento, cuando vimos la detención, intervenimos, ahí hubo violencia en la Plaza Constitución, nos dirigimos a la comisaría a reclamar por la libertad de los compañeros porque fueron completamente ilegalmente detenidos. En ese momento estábamos cortando Avenida San Juan, habíamos dejado un carril libre, pero hasta que no nos den noticias sobre cuándo y cómo iban a ser liberados nuestros compañeros, no íbamos a aflojar la medida. Éramos un grupo de alrededor de 40, 50 compañeros con toda la furia. Mandaron un operativo con camión hidrante, 300 policías, 10 motos, 2 colectivos. Nos empezaron a cazar y perseguir y tirar, nos reprimieron con balas de goma, palazos, hay compañeros heridos, un compañero senegalés con un ataque de epilepsia, y en ese momento se han detenido al dirigente Juan Grabois, dirigente nacional del MTE y la CETEP, al dirigente nacional del Movimiento La Dignidad Rafa Klexer y secretario general de CETEP Capital. Llevaron detenido al referente nacional del Movimiento Cartonero, el cartonero amigo del Papa, Sergio Alejandro Sánchez. Se llevaron detenida a la compañera referenta del Movimiento de Mujeres y Cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires, Jacqueline Flores, y se llevaron detenido a 2 compañeros militantes más, Alejandro Valiente y el otro estamos tratando de ver quién es. ¿Esto a qué hora ocurrió? Esto acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir. Tenemos unas imágenes, tenemos las imágenes realmente violentas, violentísimas de una policía desatada directamente contra los trabajadores sociales, cazando, golpeando en el suelo, imágenes tremendas de otra represión de la policía de Macri, una nueva represión social, la detención de un dirigente... Sí, perdón. Perdón, completamente exagerada porque... El momento de los palazos y la bala de goma era cuando nosotros ya estábamos sobre la vereda. El momento en que se llevan detenido a Grabois era cuando ya estábamos sobre la vereda. O sea, ya habían liberado la calle, había ensañamiento. Ya el comisario de la 18, y perdón la palabra que voy a usar, pero le había dicho a la compañera Jacqueline Flor, chupame la pija. Literalmente le dijo eso. Y así arrancó la represión. Perdón, ¿el comisario le dijo eso a una mujer? El comisario le dijo eso a una mujer, a una compañera trabajadora. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La protesta, la protesta, ¿por qué era? Sí, desatados se los ven en las imágenes. Exigiendo la libertad de 2 compañeros que se habían llevado detenidos de manera completamente ilegal y los habían cagado a palo en Plaza Constitución. Habían cagado a palo a 5 vendedores ambulantes que el único delito que estaban cometiendo era vender ropa, comida en la calle de Constitución. 2 compañeros del movimiento intentaron intervenir para tratar de frenar un poco la violencia policial. En ese momento se llevan detenidos a nuestros compañeros por resistencia a la autoridad. ¿Dónde está detenido? ¿Dónde se lo llevaron detenido a Juan Grabois? Todos están en la comisaría 18 hasta el momento, ahí fue donde nos reprimieron. Comisaría 18, que ¿dónde se encuentra ubicada? Entre Río y San Juan. Nosotros en este momento estamos convocando a las organizaciones sociales en la calle Santiago del Estero, en la puerta de las facultades sociales, para volver a protestar y exigir la inmediata libertad de nuestros compañeros. Bueno, ¿dónde están convocando en estos momentos entonces para la concentración? En las facultades sociales. Bueno, Nicolás, gracias, Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gravísimo, miren las imágenes, por favor. Miren las imágenes de la represión, lo que se veía hace instantes, realmente feroz represión de una policía que realmente está desatada. Gravísima esta detención del dirigente social Juan Grabois. Reiteramos, el gobierno lo tiene en la mira. Hace poco fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que dio directivas, la que dio directamente declaraciones en contra del dirigente social Juan Grabois, poniéndolo en la mira de la ministra de Seguridad y del gobierno. Es un dirigente que desde distintos medios lo combaten por la cercanía que tiene con el Papa Francisco, porque es amigo del Papa, es cercano, pero realmente está siendo combativo en la mira del gobierno desde hace ya mucho tiempo. Reiteramos, acaban de detener al dirigente social Juan Grabois, la policía, tras una feroz represión solo porque estaba allí protestando, pidiendo la libertad de otros laburantes,
Gravísimo, gravísimo lo que comienza y lo que está pasando en esta Argentina con la represión a dirigentes sociales, con la detención de dirigentes sociales importantísimos. Juan Graboy finalmente en la mira del gobierno ahora está detenido. Porque lo que hay que, en este momento, lo que hay que entender, que acá lo que el gobierno desea, lo que Macri desea, parece que inmediatamente es una orden que baja y que se toman. Así como Macri ha dicho en reuniones íntimas que quiere verle a presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quiere verlo preso a Pablo Moyano, dirigente social. La ministra Patricia Bullrich ha hablado en contra de Graboy públicamente. Creo que en las últimas horas, si no me equivoco, Darío lo puede esto corroborar, justamente Juan Graboy había enviado una nota o había hecho una presentación judicial ante lo que se sentía ciertas amenazas, pero la gravedad de esta situación es que estamos dependiendo del humor de un gobierno, de un presidente que muy suelto de cuerpo, así como mandó a detener y a poner presos a los dueños de este grupo mediático, parece que desea determinadas personas poner presas y parece que después o la policía en este caso o el Poder Judicial como brazo armado de las decisiones políticas de Macri cumple. Darío, no sé si tenés información sobre esto. Buenas noches. Gustavo, buenas noches. Estamos chequeando quién es el juez que interviene. Si solamente atentado y resistencia a la autoridad, será un juez de instrucción. Si hay alguna otra cuestión, que ya estamos acostumbrados, incitación a cometer delitos, perturbación pública, etcétera, interviene la justicia federal. Y por suerte, hoy está de turno, con todas las fuerzas de seguridad, el juez federal Sebastián Casanelo. Esto lo digo porque es muy importante. Claro, recordemos claro. que hubo otras situaciones, cuando hubo reclamos, que actuaron varios jueces que detuvieron a un montón de personas que la tuvieron bastantes días detenida. Así que vamos a seguir chequeando, vamos a seguir informando. Si es atentado y resistencia a la autoridad, se chequean sus antecedentes, se certifica el domicilio y la orden es la libertad, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos, decíamos, octava presentación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales. Hoy, ahora lo va a comentar Darío Villarruel, la verdad que una situación impuesta. Esto sí que es una situación impuesta. En la causa Lázaro Báez, en más de una oportunidad, el juez federal Sebastián Casanelo, que lo lleva a Báez a juicio oral y público, dijo: no tengo pruebas para citar a la expresidenta. Sin embargo, la presión mediática, la presión de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, mucha presión incluso hoy, la señora Laura Alonso burlándose del juez, con tuit diciendo: ¿qué va a hacer su señoría ahora? La presión del gobierno llevaron a que la Cámara Federal le ordenara, lo obligara, atención con esto, obligara al juez Casanelo, aún sin pruebas, a que la llame a declaración a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Prácticamente la Cámara Federal, cumpliendo un deseo del gobierno, le dice: ármele una prueba para procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la justicia y los deseos políticos, fíjese cómo se concretan en esta causa, donde ya en 4 oportunidades el juez Sebastián Casanelo dijo: no tengo pruebas para citar a la expresidenta. Sin embargo, para cumplir los deseos y las órdenes del gobierno, la Cámara Federal ordenó que la cite igual. Vamos a ver lo que dejó dicho la expresidenta en el escrito. Esta citación se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Irursun y Llorens, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo a través de la UIF, conducida por decisión del presidente Macri, por el doctor Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional.
Nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del tribunal revisor y no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento. Sin embargo, lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido. El 31 de agosto del 2018, la Cámara de Apelaciones ordenó mi citación a prestar declaración indagatoria sin precisar ni los hechos ni el derecho en que fundaban tal decisión. Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas. Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, dice la expresidenta. Escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia Argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme porque jamás me apoderé de dinero. La verdad, Darío, que esto ya es el colmo de los colmos. Sí, nos podemos sorprender con la justicia argentina hoy, ¿no? Gustavo, con fina ironía, Cristina Fernández de Kirchner, cuando estuvo frente al juez Sebastián Casanelo, le dijo: por fin nos conocemos, y le dio la mano. ¿Esto por qué? Por la vieja historia que hubo, ¿te acordás?, de que teóricamente Casanelo protegía a Cristina, que había ido a la Quinta en un par de oportunidades, y algún colega, o por llamarlo así colega, dijo públicamente que Casanelo había recibido 3 millones de pesos para proteger a Cristina en esta causa. Durísimo el escrito, hace tiempo que no veo un escrito tan duro, y con razón, porque en realidad no hay ninguna prueba hasta ahora en el expediente que tiene Sebastián Casanelo, porque lo que tiene que ver es que Sebastián Casanelo está investigando y si tiene pruebas, en algún momento la procesará, pero hasta hoy no hay ninguna prueba contra Cristina. Ellos creen que Lázaro Báez es testaferro. Ni Lázaro Báez, ni sus hijos, ni los documentos, ni las cuentas en Suiza, ni los bienes relacionan algún vínculo entre Cristina Fernández de Kirchner o la familia Kirchner y Lázaro Báez. Muy bien. Anoche el doctor Carlos Beraldi, como siempre, muy impecable, con el expediente en la mano, refutando prueba por pruebas las que según Bonadío tenía, ¿no? Nos puedes acompañar esta noche con el hashtag más o menos así, porque era la resolución judicial de Bonadío donde describe que los hechos más o menos así ocurrieron. El hashtag es más o menos así, que es la declaración que con lo que Bonadío comienza su dictamen de procesamiento contra la expresidenta. Pero el doctor Beraldi anoche decía lo siguiente. Aquí lo que estamos es frente a un juez que no es juez, sino que es directamente la persona que lleva adelante la acusación. Es decir, estamos frente a un proceso que nada tiene que ver con lo jurídico. No nos defendemos del fiscal, sino nos defendemos directamente del juez. El juez en esta tarea, que viene desarrollando ya hace más o menos unos 2 meses y medio, no cumple con ninguna norma procesal. No respeta los derechos de la defensa, lleva a cabo allanamientos como acabamos de ver, sin tener en cuenta ninguna pauta, ni incluso ni las recomendaciones que el mismo Senado le hizo. Y, en definitiva, dicta una resolución que se viene anticipando en los medios de comunicación hace más o menos unos 10 o 15 días, en donde termina resolviendo como efectivamente se decía, con un auto de procesamiento respecto de una gran cantidad de personas, usando esta figura siempre de contornos bastante difusos, que es la asociación ilícita. Bueno, se habla de una resolución de 500 hojas, entonces la gente debe pensar, debe haber muchos argumentos jurídicos, claro, muchas pruebas que se deben estar evaluando,
Y una vez más tengo que decirle a la gente que no se deje llevar por las apariencias. Esto de jurídico no tiene nada. Esto en realidad es un fallo que ya empieza escrito para destinatarios políticos. Algún colega me decía, es un fallo tribunero, es un fallo que está hecho para la popular. Las pruebas, comillas, que se citan, son en realidad declaraciones de personas que dicen que otras personas le dijeron o que otros le contaron, pero no hay ninguna referencia concreta, específica, y que pueda ser de alguna manera convalidada para decir que la doctora Kirchner recibió algún tipo de Ahora, fíjese, soborno, doctor, coima, como se le llame. Muy bien, así explicaba en forma muy clara, con el expediente a la mano, con el procesamiento, las no pruebas de las pruebas de Bonadío, que dijo más o menos es así. Gustavo, un Sí. dato. En vez de decir más o menos es así, tendría que haber dicho, tengo la certeza en este estado procesal de... Mira qué simple. ¿Cómo Claro. cambiaba? Tengo la certeza de la cosa es más o menos así. Bueno, bien, ahora, fíjese que es muy importante, lo venimos marcando, Darío lo marca todas las noches con el expediente, las cuestiones que se van suscitando en esta causa, donde hace más de 45 días que estaban detenidos muchos de los imputados sin una resolución judicial, donde el juez rechazó varios pedidos de excarcelaciones, pero aquí hubo dos graves denuncias. Hace un mes atrás, el doctor Mariano Cunio Libarona, abogado del empresario Taselli. Sergio Taselli, que por error lo llaman a declarar. Mariano Cunio Libarona le dice, vos no sos el que estás en los cuadernos, presentate Vamos. a declarar. Claro, vamos, le dice. Lo lleva a declarar y cuando lo tiene allí, Bonadío lo deja preso. Porque empieza a preguntarle por otras cuestiones que nada tenían que ver con la causa de los cuadernos de las fotocopias. Y queda preso. Y después de eso, Mariano Cunio Libarona hace una declaración realmente durísima, donde dice, en este juzgado, frente al fiscal, tenés que mentir, nombrar a alguno, involucrar a alguien para no quedar detenido y para recuperar la libertad. Hoy, con el procesamiento contra la expresidenta, volvió a hablar Mariano Cunio Libarona. Escuche lo que dijo. Se ha creado una especie de derecho penal premial. Te da premio al alcahuete. Entonces fomenta algo gravísimo. No solo el arrepentimiento semicoactivo en algunos casos, sino que también fomenta la mentira. Porque hay muchos que fueron premiados, tipo Wagner y Clarence, que mintieron a lo loco. Ya se va a determinar en su momento que con tal de quedar en libertad decían cualquier cosa y lo tomaban como si fuese verdad y son mentiras. Ya se va a ir descubriendo. La calificación me parece muy atada de los pelos. La asociación ilícita, no veo que haya habido un acuerdo de voluntades en ciertos casos de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. Es decir, en cierta estructura, en el gobierno, en el que pagaba mensualmente y demás, podría ser, pero el que pagó una sola vez para la campaña, como hay muchos, y le pone asociación ilícita, me parece que erra. El alcahuete está en libertad, y el que mintió está en libertad, y hay gente que está presa. A eso me refiero. Es proporcional el tratamiento. En estos 42 procesamientos, ¿vos sentís que queda libre el que fue alcahuete aunque haya mentido? Sí, hay casos. Te voy a dar ejemplos. Wagner y Clarence, 2 embusteros, dijeron cosas que no son ciertas y ya se va a determinar. Y son 2 personas de alta responsabilidad, de estrecho vínculo con la jefa y los organizadores, y están en libertad. Bueno, a ver, ¿qué más aclarar? Durísimo nuevamente Mariano Cunio Libarona. No pueden decir que Mariano Cunio Libarona es kirchnerista. No. No pueden decir que Mariano Cunio Libarona es
cristinista. Al contrario, bien podría ser calificado como un opositor a ese gobierno, muy crítico, incluso forma parte de paneles críticos en televisión hacia el gobierno anterior. Además, Gustavo, es parte de la familia judicial. Claro, bueno, Es decir, a eso iba. Es un muy abogado, importante parte del establishment claro. judicial, enojado por lo que le ha pasado. Pero no Entregó solamente una persona. enojado, no solamente enojado. Dice lo que muchos otros Lo que sostienen. piensa, claro. Fíjate que dice, es un fallo agarrado de los pelos. Digo, es duro, vamos a volver a escucharlo porque la verdad a mí me parece que es muy importante, porque como bien dice Darío, Cunio Libarona forma parte de la familia judicial, de un apellido ligado a la familia judicial. No es cualquier abogado, tiene su reputación, tiene su importancia, el estudio Cunio Libarona, y lo que dice es muy fuerte y muy grave. Volvámoslo a escuchar. Se ha creado una especie de derecho penal premial, te da premio al alcahuete. Entonces fomenta algo gravísimo, no solo el arrepentimiento semicoactivo en algunos casos, sino que también fomenta la mentira, porque hay muchos que fueron premiados, tipo Wagner y Clarence, que mintieron a lo loco. Ya se va a determinar en su momento que con tal de quedar en libertad decían cualquier cosa y lo tomaban como si fuese verdad y son mentiras. Ya se va a ir descubriendo. La calificación me parece muy atada de los pelos. La asociación ilícita, no veo que haya habido un acuerdo de voluntades en ciertos casos de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. Es decir, en cierta estructura, en el gobierno, en el que pagaba mensualmente y demás, podría ser, pero el que pagó una sola vez para la campaña, como hay muchos, y le pone asociación ilícita, me parece que erra. El alcahuete está en libertad, y el que mintió está en libertad, y hay gente que está presa. A eso me refiero. Es proporcional el tratamiento. En estos 42 procesamientos, ¿vos sentís que queda libre el que fue alcahuete aunque haya mentido? Sí, hay casos. Te voy a dar ejemplos. Wagner y Clarence, 2 embusteros, dijeron cosas que no son ciertas y ya se va a determinar. Y son 2 personas de alta responsabilidad, de estrecho vínculo con la jefa y los organizadores, y están en libertad. Bueno, durísimo Mariano Cunio Libarona. Es decir, más allá de los títulos que para eso, más allá que al gobierno le gusta por la persecución política a la expresidenta, que a los medios que han hecho periodismo de guerra, no nos olvidemos de esto, los medios que han hecho periodismo de guerra contra la expresidenta, admitido por ellos mismos, cuando la expresidenta era en ese momento presidenta de la República, y que ahora buscan vengarse. Para esos medios fabulosos los títulos que les deja Bonadío. Ahora, la verdad que cuando se comienza, acá pasaron muchos abogados importantes, Cunio Libarona, Veraldi, la verdad que cuando uno los escucha, que saben realmente de derecho, y lo de Bonadío, realmente como decía hoy Jorge Asís, es una muy mala novela. Lo decía hoy Jorge Asís. Entonces, digo, estamos hablando de abogados como Veraldi, Cunio Libarona, hoy va a estar ahora enseguida el doctor Boico, anoche el doctor Ubeira, muchos abogados prestigiosos, porque yo digo, Cunio Libarona no es no es cristinista, todo lo contrario. Me animaría a decir, no sé si, pero yo diría que hasta bastante de Cambiemos, qué sé yo. Pero además pienso, ¿no? Es parte del sistema judicial como abogado. Sí. Es amigo de todos los jueces, de todos los fiscales. Ayer se dio un caso llamativo, en función de esto que hoy decía, porque en el mismo programa que él participa, detrás de él como invitado de la noche estaba Carlos Stornelli, a quien conoce de un montón de tiempo y con quien ha litigado en un montón de causas. Entonces le duele al establishment jurídico que sea Mariano Cunio Libarona y no Berardi el que critique el sistema judicial hoy. Bueno, y en la misma línea de lo que dice Mariano Cunio Libarona, el doctor Silvestroni, abogado defensor del exfuncionario Llorens, denunció lo siguiente.
Acá lo que se hace es mostrar un libreto, esas fotocopias de esos supuestos cuadernos, y los imputados tienen que sumarse a ese libreto. Si se suman al libreto, entonces obtienen un beneficio, la libertad o una mejor condición de alojamiento, etcétera. Si no se suman al libreto, marche preso. Que es la situación de los que están detenidos en este momento, entre ellos mi cliente, ¿no? Que no se suma a ese libreto porque significaría declararse falsamente culpable, y por eso está detenido hace 45 días sin que se resuelva su situación procesal. Nosotros concretamente estamos planteando la inconstitucionalidad de la aplicación que se está haciendo a esta ley del acomodado, me gusta llamarla. En realidad no son arrepentidos, son personas que se acomodan a un libreto, que se acomodan a lo que quieren escuchar en el juzgado. Y estamos planteando concretamente la inconstitucionalidad porque está siendo usada esta disposición para arrancar declaraciones de culpabilidad, lo que importa un trato cruel, inhumano y degradante prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y en definitiva lo que justifica la detención no es que exista un riesgo procesal, un riesgo de fuga o de peligro de entorpecimiento de la investigación, sino el hecho de no aceptar sumarse a ese libreto. Muy bien, Cunio Libarona, el abogado de Silvestroni, en la misma línea de denuncia, realmente algo que es bochornoso. Enseguida vamos a continuar. Reitero, esta noche la policía detuvo al dirigente social Juan Grabois. Está detenido en estos momentos después de una brutal represión de la policía contra puesteros en Plaza Constitución. Allí se encontraban estos dirigentes sociales para defenderlos. Fue detenido el dirigente social Juan Grabois. Estaba en la mira del gobierno. El gobierno lo viene persiguiendo a Juan Grabois solo por ser el amigo del Papa Francisco y porque es uno de, como cargo máximo en el CETEP, de los que más moviliza en los movimientos sociales. Está detenido esta noche en la comisaría ubicada en la avenida Entre Ríos y San Juan. Avenida Entre Ríos y Avenida San Juan, en la comisaría 8, está detenido el dirigente social Juan Grabois y hacia ese punto se están dirigiendo otros dirigentes sociales para reclamar la inmediata libertad de Juan Grabois. Comisaría 8, Avenida San Juan y Avenida Entre Ríos. Enseguida vamos a estar allí en directo con el móvil de Minuto 1. Y una noticia que no hay que dejar pasar por alto, Darío, porque la Cámara Nacional Electoral hoy produjo un nuevo dictamen respecto a las campañas de Cambiemos y la forma de recaudar plata en negra que venía de los empresarios, ¿no? Exactamente, no aprueban las auditorías, teniendo en cuenta que el año que viene va a haber elecciones, quiere que antes que eso suceda, presente, cambiemos todo lo que tiene que ver con su recaudación. Recordemos que esto tiene que ver y no tanto con la causa que tiene Sebastián Casanelo, porque ahí aparecen aportantes truchos, aparecen afiliados al PRO, que teóricamente no pusieron dinero, pero en el contexto general tiene que decir, o quiere decir la Cámara, muchachos, hagan las cosas bien porque así yo o nosotros no aprobamos absolutamente ninguna auditoría para las futuras elecciones. Y además está ordenando investigar ya el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri en el 2015. Esto también es una novedad. Ordena a la Cámara Nacional avanzar sobre la campaña electoral del 2015 de Macri, donde muchos denunciaron aportes en negro de los empresarios. Se lavó plata en negro. Sí. Bien, ya con el tema económico, presupuesto, el presupuesto del ajuste, el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, los principales ítems, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Crecimiento ya está confirmado que para este año va a ser menos 2,4, pero para el próximo año el gobierno reconoce que la actividad económica también va a caer medio punto, 0,5% espera que caiga la actividad económica el próximo año.
Pero más interesante lo que va a caer el consumo, 3,4% este año y 1,6% va a caer el consumo el próximo año. Estos son datos de lo que tiene que ver con el consumo de la familia, con el consumo de la gente. Así que va a ser un año donde las familias van a tener mucho menores ingresos y por lo tanto van a tener menos opciones de consumo. Cae la inversión. El gobierno dice que este año va a subir 0,6%, pero espera que para el próximo año caiga 9,7% la inversión. De la lluvia de inversiones del segundo semestre a una caída de 9,7% que esperan para el próximo año. Inflación, cierre de este año en 42%, un número que todos saben va a quedar corto, pero bueno, es con el que todavía juega el gobierno, y 23% espera de inflación para el próximo año. Hay algunos lugares donde figura 32, 32,8%, eso es el promedio de la inflación que va a tener 2019 versus el promedio de la inflación de 2018, pero de enero a diciembre de 2019 la inflación que espera el gobierno es de 23%. Y un dato interesante, la famosa cuenta corriente, el ingreso y egreso de dólares que tiene la economía argentina y que es la verdadera causa de todos los problemas que estamos enfrentando. Nunca fue el déficit fiscal, siempre fue la falta de dólares de la economía. Este año esperan cerrar con un déficit de 22.000 millones de dólares. Y en 2019, con el dólar a 40, después de esta brutal devaluación, con la economía en recesión, igual esperan un déficit de 9.000 millones de dólares. En los planes del gobierno, por lo menos lo que figura el presupuesto, dice que estos 9.000 millones de dólares, 9.800 millones de dólares, son fácilmente financiables con inversión extranjera directa. Por un lado esperamos que caiga 9,7% la inversión, pero por otro lado esperamos que lleguen por lo menos 9.800 millones de dólares de inversión extranjera directa para financiar el déficit que vamos a tener de dólares en la economía real. Inversión extranjera directa significa que no es inversión financiera, que es inversión en la economía real. Hay expectativa de que llegue mucho este dinero porque con lo barato que están los activos argentinos, todos creen que van a venir a comprárselos y a aprovechar los precios de ganga que hay en la economía argentina. Ahora, Fernando, hay un punto muy controvertido en el presupuesto, que lo vienen denunciando distintos economistas que cambian, digamos, la bocha, porque puede estar relacionado directamente a el artículo 53 del presupuesto modifica el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Atención todos a esto. Artículo 65. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado. Lo que se está denunciando es que el gobierno está cambiando este articulado para ir a una renegociación en pésimas condiciones económicas para la Argentina de la deuda creada y tomada en 2 años y medio por el propio Mauricio Macri. ¿Es así esto? El artículo original dice que si el gobierno encara una reestructuración de la deuda, tiene que lograr mejores plazos, mejores montos o mejores intereses, por lo menos 2 de estas 3 condiciones que le pone la legislación para la reestructuración de la deuda. Con este cambio, al ponerlo condiciones imperantes del mercado, lo que le está dando en la mano libre al gobierno para renegociar la deuda, pero no en mejores condiciones para el país, sino peores condiciones. Pero además es increíble, Fernando. A ver, hay que detenerse en esto, porque lo van a meter en el presupuesto calladito la boca y están tratando de renegociar la deuda creada y tomada por este gobierno, que no nos olvidemos, es una deuda que en 2 años y medio supera a la tomada por la última dictadura militar, ¿no? Pero además es una deuda en 2 años y medio que ya asciende a ¿cuánto? 100.000 millones, 105.000 millones emitió este gobierno en 2 años y medio. En 2 años y medio lo que han deudado Macri a la Argentina. Y ahora están cambiando ellos las condiciones para reestructurar, renegociar en pésimas condiciones para la Argentina. Y acá hay que estar atento, porque hay que ver a quienes buscan beneficiar si se logra
o si hacen esta renegociación. Hay muchas hipótesis, entre otras que lo que se está buscando con este artículo es poder renegociar todas las letes que han creado esta nueva bola de nieve que han creado a partir del desarme de las LEVAC, y que esto podría tener que ver con un plan de convertibilidad o con un plan de dolarización. Hay muchas versiones en el mercado que va a ser necesario reestructurar las letes, que son deuda que vence permanentemente a 30, 60, 90 días, estás todos los meses renegociando deuda. La idea es consolidar esa deuda y emitir un bono a por lo menos 10 años. Pero son todas versiones que figuran en el mercado. Cuando uno habla en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Hacienda, dicen que no hay nada de eso y que el cambio en la ley es para agiornarla al promedio de las leyes que existen en el mundo. Bueno, en Estados Unidos la legislación es más restrictiva que la actual de la Argentina, nada que ver con renegociar en condiciones de mercado. Pero bueno, en Economía dicen que esto es para agiornar la ley a las condiciones de mercado. En el mercado creen que se está preparando alguna reestructuración de deuda. Bueno, muy bien. Está el doctor Boyko, enseguida vamos a seguir profundizando todo lo que está pasando en esta Argentina bochornosa desde el punto de vista judicial, pero ya que estamos con el tema económico, lo tenemos en el móvil al economista Aldo Piñanelli. ¿Cómo está, Aldo? Buenas noches. Aldo, ¿me escuchás? Buenas noches. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien, gracias, Aldo, por estar allí. Bueno, ¿vos creés que realmente el gobierno va a reestructurar la deuda que ellos mismos han tomado en estos últimos 2 años y medio, con esto que intentan cambiar en el presupuesto? Mira, ustedes recién lo decían, estamos ante un récord de toma de deuda en 2 años y medio. Si vos sumás lo que van a tomar de acá a fin de año, van a ser más de 120.000 millones de dólares en 3 años. Ten en cuenta que el gobierno anterior del kirchnerismo en 12 años habían tomado 80.000. Así que superan en un 50% en 3 años lo que los otros hicieron en 12. No hay antecedentes históricos de la Argentina de la magnitud de la deuda que se tomó. Este tema de la reestructuración hay que tener cuidado porque evidentemente ellos lo que van a buscar es, si hay un cambio en las condiciones de mercado, mejorar el perfil de la deuda. Es deuda que vence en el corto plazo con altas tasas de interés. Y bueno, lo que pasa es que la Constitución Nacional dice claramente que es el Congreso Nacional el que aprueba el endeudamiento externo y público. Ahora, esto es un tema que seguramente se va a discutir, ¿no? Está bien. El peor momento económico para Macri, ¿crees, Aldo, que es el presupuesto del ajuste del Fondo Monetario Internacional? Sí, yo creo que el gobierno ha caído en una trampa muy grande y nos está arrastrando a 44 millones de argentinos a esa trampa, por impericia, por ideología, por intereses, llamalo como quieras, pero vos fíjate cuál es la paradoja. Nosotros necesitamos ahora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la impericia del gobierno, sí. No porque sea bueno ir al fondo. No hay ningún país en el mundo que es feliz yendo al fondo. Primero hay que aclarar esto. Ahora, si en el corto plazo, en inmediato, el fondo no acuerda con el gobierno, tenés un problema ya de implosión de este gobierno, porque se queda sin dólares. Y si el fondo nos da el crédito, como aparentemente va a ocurrir, el problema lo tenés de acá a mitad del año que viene, porque el ajuste económico, social y político que exige el Fondo Monetario es terrible. Porque hay que bajar el déficit, desaparece la obra pública, el pago de intereses ya representa un monto superior a los 15.000 millones de dólares. O sea, todo lo que vos te ahorraste por aumento de tarifas, por reducción del gasto público a través de la obra pública, de los salarios de los estatales, de las transferencias a provincia, de las jubilaciones, todo eso va al sector financiero. Y eso es una gran transferencia de ingresos. Es como tener una inflación del 45%. Una inflación del 45% significa un enorme traslado de ingresos de los sectores más necesitados de ingresos fijos a las grandes empresas que son los fijadores de precios. Así que me parece que es un gobierno que no tiene la menor idea de lo que es la distribución del ingreso, salvo para los más ricos. Digo que a esa inflación del 45% se va para este año, ¿no? Es tremendo.
Sí. Sí, y algunos hablan de más. Ajá. A mí me está dando ya el 45% proyectado para este año. ¿Y en septiembre, Aldo, qué pensás que va a ocurrir? Y hay una inflación récord que no tiene antecedente en los últimos años, del 6%. Bueno. En un solo mes. Por último, a vos te tocó administrar la papa caliente del Banco Central cuando estalló Sí. la Argentina después del 2001. Explotó la convertibilidad. ¿Crees que el gobierno, después de las declaraciones de Estados Unidos, del Tesoro, hoy el ex ministro que impulsó la dolarización en Ecuador, que les recomiendan dolaricen o vayan a una nueva convertibilidad, está pensando en algo de esto? No creo. No. No, mira, yo te quiero contar lo siguiente. En el año 2000, yo era director en ese entonces del Banco Central, estaba en la Comisión de la Administración de las Reservas de la Convertibilidad. Me tocó participar en París en la Asamblea Anual del BID y el Banco Mundial, y el entonces y ya fallecido presidente del Banco Central, Pedro Pou, de la Argentina, delante de Larry Summers, el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, planteó la posibilidad de que Argentina dolarizara su economía. Yo me acuerdo que escribí un artículo, que yo estaba en contra de eso, obviamente, que decía la dolarización, etapa superior de la convertibilidad. Y la contestación de Larry Summers, insisto, secretario del Tesoro de Bush, en aquel entonces, año 2000, dijo que el Tesoro, si un país independiente pedía dolarizar la economía, se iba a poner a estudiar el caso, que cada país podía tomar la decisión siempre y cuando cumpliera con las normas de la Reserva Federal, pero dejó una frase muy interesante de Larry Summers. Ningún país serio regala la decisión soberana de manejar su propia moneda. Así que hay que tener cuidado con estos comentarios que salen, porque algún asesor del Tesoro salió a decir que ellos estarían dispuestos a estudiarlo, pero esto es en la hipótesis que el gobierno argentino lo pida. No es una iniciativa del Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, nosotros en el 2002, si algo evitamos cuando especificamos 1 a 1, fue justamente que no se dolarizara la economía, porque dolarizar la economía no solo significa perder la soberanía de manejar su propia moneda, sino también de salarios que quedan en el subsuelo y tarifas y deudas bancarias que quedan arriba, en la azotea. Totalmente. Y eso es una gran injusticia social. Así que no creo que se pueda, espero que no se lleve a cabo, y que estas ideas locas de estos economistas ortodoxos monetaristas, hay que avisarles que a partir de la crisis del 2008 el mundo cambió, y mucho más cambió hace 2 años con el gobierno de Trump en Estados Unidos. Parece que lo único que saben es los que estudian en Chicago o Harvard, pero no saben lo que es la realidad de la economía argentina. Así nos va. Yo recién le decía acá al periodista que esto es como el tango, de ese encuentro que dice que en este fracaso de vivir ni el tiro de final te va a salir. Y este es este gobierno. Estamos ante uno de los fracasos más importantes y rotundos en la historia económica argentina. Durísimo, durísimo. Aldo, un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por tu análisis muy certero. Igualmente. Gracias, abrazo. Muchas gracias. Hasta Bien, luego. Aldo Piñanelli, duro, 6% de septiembre. Levi Cesati, cercano a este gobierno, dijo 7%. Sí, y Ecolatina ya estaba dando 6.5% para las 2 primeras semanas de septiembre, así que no sé lo que va a ser el resultado final. Gustavo, hoy estaba mirando la tasa de interés para el descuento en cuenta corriente, 68%. 68%, un plazo fijo te rinde 38%. No hay forma de que funcione la economía cuando estás manejándote con estos valores, ¿no? Sí, no, impresionante. Bueno, ahora vamos a seguir, tenemos más de la economía. Está el doctor Boico. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Gustavo? anda? ¿Cómo estás? Bueno, anoche lo tuvimos a Veralde acá, el fiscal Delgado. Escuchábamos recién a Mariano Cunio Libarona, ¿no? Al doctor Silvestroni. Y su opinión, su análisis de este fallo de Bonadío. Bueno, ¿me dejás que haga un aporte a lo que dijeron recién respecto de esa modificación a la ley de presupuesto? Es inconstitucional esa modificación o esa pretendida modificación. Es importante eso. Claro, porque en realidad las delegaciones en materia legislativa solamente pueden hacerse conforme lo prevé una regla de la Constitución que establece para materias de emergencia y por tiempo determinado. Por lo tanto, hacer una suerte de delegación legislativa, sin plazo, sin que sea materia de derecho o cuestiones administrativas y que tampoco tenga que ver con emergencia pública, es inconstitucional. Por lo tanto, ojo
con lo que firman los legisladores, porque claramente cualquier constitucionalista sabe y se enseña en la facultad que eso no se puede hacer. Hay fallos de la Corte muy claros al respecto y esa pretensión es justamente para evadir el problema que tuvieron cuando quisieron la renegociación de la deuda hace poquito tiempo con el Fondo Monetario, que todavía está eso en veremos. Por lo tanto, esa forma de introducir esa modificación es para licuar el problema constitucional, que por cierto lo profundiza más que lo licúa, ¿no? O sea que la ley original que delega en el gobierno la posibilidad de renegociar, al poner esas tres tasa, plazo o monto, lo que hace es decirle, bueno, si el gobierno consigue una mejor opción, bueno, el Congreso no tiene problema en aceptar una mejor opción, pero claramente no va a delegar una peor opción. Igual te digo que mi criterio también es de dudosa constitucionalidad esa delegación legislativa. Lo que tiene, a diferencia de esta que no dice nada, es que al menos mejora, te establece algunos parámetros por los cuales el Poder Ejecutivo, en base a lo que fija el Poder Legislativo, puede negociar. En este caso no dice nada, simplemente dice que lo puede hacer, lo cual es sumamente inconstitucional, ¿no? Eso, perdóname el aporte, pero me parece importante porque... Es bueno el aporte. Bueno, el fallo de Bonadío. Bueno, la verdad que yo siento que nos han cambiado la regla de juego, ¿no? Siento que juego al ajedrez con fichas de backgammon, más o menos, porque realmente es una causa judicial donde la prueba más importante es la colección, yo te diría farragosa, de un montón de confesiones extraídas de forma compulsiva a imputados, que se los trae al juicio o por lo menos al proceso, se los detiene y con ellos se intenta negociar su libertad, a cuento de lo que han dicho los colegas también. No lo dice Veraldi, no lo dice Boico, no lo dice Cipriani, lo dice también Cuño Levarona, que es inobjetablemente, en este sentido, o sea, no se puede objetar que no tiene ningún interés político a favor de quien nosotros defendemos en esta causa. Por lo tanto, si eso es así, el escándalo es inaudito. Y también, yo hoy escuché otro... A ver, es muy difícil dar cuenta o explicar los desaguisados que tiene este proceso. La verdad que estaríamos todo un programa o mucho más. Pero quiero decir algo que también escuché hoy y que me lo comentó un periodista cuando estábamos haciendo una nota. El fiscal Stornelli salió a decir que no había volcado en el acta de arrepentimiento de José López... Sí, lo tenemos, enseguida lo vamos a mostrar. Bueno, no, lo vamos a mostrar, lo dijo anoche. Esa es la confesión de un delito. Una barbaridad. No, es terrible, es terrible. Es un nuevo arrepentido. Claro, es un nuevo arrepentido de Stornelli. Ahora, a ver, doctor, anoche yo hablaba con el doctor Ubeira, que me dijo... me decía, ¿no? Pero... Te retó un poco. Claro. No, me dijo, sos muy ingenuo. Claro. Pero digo, yo... Es que vos no sos boga y no andás por los tribunales, está perfecto. Pero digo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí. Porque todos los que vienen acá, incluido Cunio Libarona, denuncian las barbaridades en este proceso, las arbitrariedades. Un fiscal se da el lujo de decir en televisión que nadie le repregunta. Bueno, fíjese... tenían miedo, temblaban y muchas cosas que dijo no pusimos en el acta porque nos las pidió José López y no pasa nada. No pasa nada. El fiscal Delgado anoche denunciando que los aprietan, que los persiguen, que 2 jueces le arman causa, no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos? ¿Librados? ¿Nos tenemos que entregar? No, yo creo que lo que decía el colega, bueno, eso pasa y estamos transitando el peor momento judicial, no sé si de la historia argentina, pero por lo menos de que yo tengo uso de razón, sí, ¿no? El doctor Barcesat dijo hoy que es grande, más grande que nosotros, que es el peor momento de la justicia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso por ser parte o ser operador del derecho en mi ejercicio profesional. Y la verdad que, a ver, lo que decía el colega es cierto, digamos, nosotros estamos trabajando desde la indignación y la verdad que sentimos una gran frustración de que cualquier petición que sea conforme a derecho sabemos que va a caer en saco roto y después apelándola tenemos una Cámara Federal que convalida absolutamente todo. Exacto. Todo con una sinvergüenzada que la verdad que no es difícil de explicar para la gente. Una Cámara de Casación que también ayer dijo algo que deslizó. Claro, uno que conoce un poco el paño sabe de quién estaba hablando. La Cámara de Casación se está discutiendo la Sala 1, la 2, la 3 y la 4, ¿quién se queda con esta causa? ¿No la quiere nadie o no, la quiere? No, 2 salas se la quieren sacar de encima, la 1 y la 2. En realidad, la causa es de la Sala 2. Y lo que dijo fue dirigido a la Sala 2, ayer el colega. ¿Qué hizo la Sala 2?
a los cuales yo conozco, he compartido trabajo con ellos. La verdad que dijo que en realidad, como esta causa es conexa con la causa de gas natural licuado, corresponde que entienda la Sala 1. Sí. No es cierto, porque nosotros hemos impugnado en la Cámara Federal justamente esta suerte de forum shopping. No es cierto. Sala 2 se la manda a Sala 1, Sala 1 se la manda a 2, y la 3 y la 4, que son las salas más pro gobierno, la quieren agarrar para sí. La están esperando. Bueno, quédese. Sí, pues, claro. Bueno, enseguidita llega el doctor Alberto Fernández. Vamos a seguir analizando este fallo. También todo el presupuesto del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y además, enseguidita, la carta de puño y letra de José López, escrita en Ezeiza, el 20 de septiembre del 2016. ¿A quién se la dirige? A Julio De Vido. ¿Qué dice esta carta de Julio López? ¿Testimonio exclusivo? Enseguida te lo contamos. Tal vez el cuarto relato de José López. Se lo va a pedir Bonadío, ¿eh? Bueno. Me equivoqué, porque hoy se cumplen 18 años de la desaparición de Julio Jorge López. Nuestro recuerdo para ese desaparecido en democracia. Julio Jorge López. 18 años, todavía está desaparecido. Pausa y volvemos.